Bienvenido y bienvenida al canal de Yoga en Vida. Estoy aquí con Ramiro Calle para filmar una nueva entrevista con él y quisiera introducirlo hoy haciendo referencia a su aspecto de buscador espiritual, que muchas veces me has comentado que has sido un gran romántico del espíritu. Cuéntanos un poco esta faceta tuya. Sí, he sentido un gran romanticismo por encontrar claves, modos de vida, de pensamiento, de introspección para escalar a la cima de la consciencia. Entonces he tenido un gran romanticismo, una gran energía en este sentido y me he convertido así también en lo que llamaría un explorador de la consciencia y más allá de la consciencia. ¿Por qué digo de la consciencia y más allá de la consciencia? Porque considero que la consciencia ordinaria es insuficiente para escalar a las cimas del más alto conocimiento. Se requiere entrar en otro tipo de consciencia. Te has inspirado en tus múltiples viajes a la India, en lecturas. ¿Qué es lo más característico en esta búsqueda? Desde niño tuve ese toque de inspiración por el desarrollo de la consciencia, apoyado por mi primera gurú, mi madre, María del Mar, y desde ahí pues la verdad es que con mayor, menor fortuna, con muchos errores y algunos aciertos, he tratado de seguir la senda del autoconocimiento, del autodesarrollo y de encontrarle un sentido que permanece oculto a nuestra propia existencia. La existencia se nos presenta aparentemente como un total sinsentido, pero quizás es que hay que atravesar ese sinsentido para llegar al sentido último de la vida. El tema de hoy, que es los liberados vivientes, o el tema de los liberados vivientes, me inspira mucho y me inspiras mucho tú, así que vamos a ver qué tal lo tratamos. Pues he de decir que durante muchos años que me convertí en un cazador de personas santas, yo estaba enormemente motivado, ilusionado por esta imagen, esta figura del liberado viviente, y puedo decir que me he puesto a los pies de infinidad de maestros, de sadhus, de anacoretas, de eremitas, de gurús, de monjes budistas, de lamas, un largo etcétera, en ese afán desmesurado por encontrar claves para la evolución de la consciencia y para realmente humanizarnos y en suma ser mejores. Ramiro, ¿a qué nos referimos con el término liberado viviente? Toda mi vida, precisamente, he tenido un leitmotiv, un motivo existencial, un motivo de vida, que es irme aproximando al plano del liberado viviente. Aquello de vamos a ir, aunque no lleguemos, pero tratemos de aproximarnos lo más posible a la mente, a la mentalidad del denominado liberado viviente. En el hinduismo, a aquella persona que ha ido más allá de su consciencia ordinaria, que se ha liberado de las corrupciones y contaminaciones de la mente, que ha encontrado una nueva manera de ser, serse, vivir, vivirse, más allá de la preocupación, más allá del miedo, del odio, de los celos y otras corrupciones mentales, se le llama liberado viviente en el hinduismo. Y en el budismo, a esa misma persona se le llama arahat o despierto. Así que en la tradición hindú, liberado viviente, en la tradición budista, el despierto. ¿Qué es un liberado viviente? Cuyo nombre en sánscrito es Jivamukta, el que está más allá de lo condicionado. Un liberado viviente es aquel que mientras su cuerpo sigue funcionando y hasta que muere y lo abandona, ha entrado ya en un estado de consciencia muy diferente a la consciencia ordinaria. Un estado de consciencia incondicionado, un estado de consciencia de inconmovible paz,
de bienestar, de calma, de entendimiento correcto de los fenómenos incluso más aparentemente secretos o ocultos de la naturaleza. Y un liberado viviente es la meta, en último lugar, de todo yogui, de todo practicante espiritual. Y liberados vivientes, ahora lo podemos ver, ha habido tanto en Oriente como en la mística occidental o en la mística sufí. ¿Qué puede impulsar al ser humano a querer alcanzar ese estado de liberado en el que entendemos se da una disolución del yo o también lo que conocemos como ego? Efectivamente, el ego deflagra. Mientras uno está en este cuerpo, hasta que muere, indudablemente tiene que atender las necesidades del cuerpo. Pero ya no hay apego, ya no hay odio, ya no hay ofuscación, ya no hay deseo vehemente o ansiedad, se superan infinidad de tendencias nocivas que están en la mayoría de los seres humanos, ya no hay miedo, ni siquiera el miedo a la muerte. Hay otra manera de ser, de estar en el mundo. Uno es más integrado psicológicamente, menos fragmentado, está más en sí mismo, no en su ego, pero sí en su auténtica naturaleza de ser, conecta con otro tipo de entendimiento que podemos llamarle no el simple raciocinio, la simple lógica, sino la intuición profunda y liberadora. El hecho de decir liberado viviente es que quiere decir que en vida esa persona se ha liberado de infinidad de condicionamientos, grilletes, ataduras que nos encadenan a la mayoría de las personas que no hemos alcanzado ese elevadísimo grado de consciencia. Y en el budismo se dice el despierto porque es aquel que ha salido del profundo sueño de la confusión, la ofuscación, el apego y ha conseguido así despierto ver las cosas tal y como son. Todos, de hecho, deberíamos aspirar a ese nivel de conciencia que define al liberado viviente, al despierto. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno recobra o rescata el verdadero sentido de la vida y porque además es un estado de enorme plenitud, puesto que por un momento o por el resto de nuestra vida nos liberamos del miedo que tanto nos contrae. El liberado viviente se dice que es de todos, pero de nadie en demasía, que está en este mundo sin estar en él. ¿Por qué? Porque él sigue manejándose perfecta y fluida y armónicamente en este mundo, pero su mente no es de este mundo. Lo que decía el yogi Vivekananda, las manos en la obra, pero la mente conectada con lo alto. Entonces, un liberado viviente es una persona autorrealizada. Sí, es que efectivamente hay diversos nombres para ese superior estado de conciencia que se llama la mente supramundana, la supraconsciencia. Y un liberado viviente es aquel que ha realizado lo que nunca dejó de ser real en sí mismo. Todos vivimos identificados con la imagen, con el ego, con la autoimagen. Vivimos una muy mala copia de nosotros mismos. El liberado viviente es aquel que ha logrado desasirse de su lado artificial, su lado adquirido, y ha podido establecerse en su naturaleza real. ¿Qué individuos a lo largo de la historia han hallado ese estado especial de conciencia? ¿Cuáles crees que han podido hallar? Bueno, lo que tengo que decir es que la mayoría de los que se autoproclaman liberados vivientes, iluminados, realizados, no lo son y forman parte de ese grupo de personajes
que son la farsa de los gurús. El liberado no necesita decir que estar liberado. Con su paz, su quietud, lo impregna absolutamente todo, porque el liberado viviente nunca se turba, ya tiene un entendimiento tan claro de la dinámica de la existencia, de los fenómenos existenciales, que nada le sorprende, nada le turba, nada le despierta apego ni odio. Está, por eso digo, en un nivel de conciencia totalmente diferente. Siempre y cuando sale este tema que ahora estamos indagando, me gusta decir que el sol no necesita autoproclamarse cada mañana y decir: aquí estoy, os voy a dar mi luz, os voy a dar mi calor. No lo necesita. Aquel que se autoproclama como un despierto, un realizado, un liberado viviente, indudablemente es que está muy lejos de serlo. ¿Pero qué personajes o qué personas? Se considera, sin que ellos se hayan autoproclamado, que ha habido personajes tanto en la sabiduría oriental como en la occidental que han sido grandes liberados vivientes o despiertos. El término Buda quiere decir despierto. Bien, por ejemplo, en Oriente, pues tenemos a Buda, por supuesto, ya mencionado, tenemos a Sankaracharya, tenemos a Tilopa, tenemos en China a Lao Tse, teníamos en Grecia a Pitágoras, tenemos a infinidad de personajes espirituales que consideramos, por lo que mostraron, por lo que enseñaron y, lo más importante, por su forma de ser y estar, que eran liberados vivientes. Porque claro, ser un liberado viviente, un Jivamukta, un Arahant, no se puede simular, porque por mucho que quieras disfrazarte a ti mismo y simularlo, no es posible. El verdadero liberado viviente vive en una nube de virtud, en una nube de paz profunda e inconmovible, donde no se deja arrastrar por ese circuito que a todos nos arrastra y nos arrebata del apego y del odio. Ramiro, ¿crees que ha habido también liberados vivientes en la Por tradición supuesto, occidental? Por supuesto, en la tradición occidental ha habido muchos liberados vivientes o que se han aproximado al grado de liberados vivientes. Grandes místicos desde San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Kabir, místicos sufís, ha habido muchos que seguro que han entrado en una corriente espiritual de gran expansión y apertura. Plotino, el maestro Edgar, el ya citado Pitágoras. O sea, la sabiduría perenne es aquella sabiduría que fluye en todas las épocas y en todas las latitudes. A veces es más visible, a veces es más oculta, esotérica, invisible, pero no deja nunca de fluir en todos los países y en todas las épocas. Y aquellos que realmente se han inspirado en esa sabiduría despierta, en esa sabiduría perenne, y aquellos que han impregnado sus vidas de esa sabiduría perenne, si no han alcanzado el estado de liberados vivientes, por lo menos seguro que han conseguido cierta evolución de la consciencia. Esto debe a todos animarnos y exhortarnos, que todos, con esos parámetros, esas enseñanzas, esos métodos milenarios, podemos ir poco a poco logrando pasar del estado de conciencia ordinario a un estado de conciencia más profundo y donde despierta un conocimiento especial y realmente transformativo. ¿Crees que has podido conocer o intuyes que has podido conocer a una persona que esté en un nivel de conciencia en el que puedas decir que es un liberado viviente? Mira, te voy a decir una cosa. El único que puede conocer y sentir y vivir y estar seguro
de un liberado viviente es otro liberado viviente. Como todavía no soy un despierto ni un liberado viviente, seguro que he tratado un gran número para mi fortuna, pero no puedo constatar que fueran liberados vivientes. Pero entre tantos monjes budistas, entre tantos maestros hindúes, entre tantos lamas, etc., que he entrevistado, que he tratado, que he indagado con ellos a lo largo de toda mi vida, estoy seguro de que he conocido personas con una muy especial calidad de conciencia. Por ejemplo, en Sri Lanka, entre los budistas que fui conociendo, maestros budistas, puedo decir que conocí a algunos con una conciencia, si no totalmente despierta, muy cerca de la arahantidad o el despertar. Entre ellos, Walpola Rahula, Nyanaponika Thera, Ananda Maitreya, que se le tenía por un verdadero iluminado viviente en Sri Lanka, Kasapa Thera, Pilladasi Thera, que es donde estamos ahora grabando. Él estuvo viviendo varios días aquí conmigo en mi casa y que tuve con él una amistad estrechísima y que además es el autor de numerosos libros que tradujo al castellano Almudena Uriemena, pero más aún era de alguna manera el más claro exponente de enseñanzas budistas, porque sabía ponerlas al alcance de todas las personas. Nos estuvo dando un intensivo de meditación budista en el centro de Yoga Sadak, y sin duda he debido conocer personas que estaban en un grado muy elevado de conciencia. Pero si me preguntaras dónde he conocido las personas quizá con un nivel más elevado de conciencia, no ha sido en la India, aunque también, pero ha sido más bien en Sri Lanka y algunas personas quizá en Nepal, pero sobre todo en Sri Lanka, porque el budismo es muy concreto. El budismo no se pierde por las ramas. El budismo te dice a dónde hay que ir y te da luego todas las herramientas, los vehículos para que llegues al estado del despertar. ¿Cuáles son las 3 disciplinas necesarias para la transformación y liberación? En realidad hay más de 3, pero digamos que el triple entrenamiento está en el yoga, está en el budismo, está en el taoísmo, de alguna manera está en todas las sabidurías orientales y occidentales, que son la disciplina de una ética genuina, es decir, de la auténtica moralidad y virtud, la disciplina del control y desarrollo de la mente y la disciplina del despliegue de la sabiduría o entendimiento correcto. Ahora quiero detenerme un momento en lo que es sabiduría. Muchas veces equivocamos sabiduría con conocimiento ordinario. Muchas veces equivocamos la intuición con la lógica común. No, hay un tipo especial de entendimiento, un tipo especial de captación, de percepción muy profunda, que es lo que desvela aquello que está oculto, que es lo que es capaz de atravesar los velos de la mente y las apariencias para conectar con la auténtica realidad de ser. Esa es la sabiduría liberadora. El conocimiento no libera, el conocimiento enriquece, esto divierte, nos permite comunicarnos en otros niveles de conciencia así más cultos, pero el conocimiento no es transformativo. Puedes ser un verdadero ratón de biblioteca y no haberte transformado ni un ápice. Lo que verdaderamente transforma es ese golpe de luz,
esa visión profunda que cambia totalmente los ejes, los parámetros de la mente y nos permite ver aquello que estaba totalmente oculto y velado. No olvidemos que los términos esotérico y esotérico van por ahí. Exotérico es lo aparente y esotérico es lo oculto. Lo esotérico en realidad no es esotérico. Si lo logramos ver, es exotérico, ya se ha hecho evidente, pero cuando no hay sabiduría hay una corriente o un río oculto de conocimiento que no somos capaces de conectar con él. ¿Crees que hay un camino único para la transformación radical de la consciencia o está abierto a que sea un camino múltiple, es decir, que cada persona pueda encontrar el suyo dentro de unos parámetros? Sí, las vías al final te conducen a tu vía personal. Las sendas te llevan a tu propia senda, que es la senda hacia adentro, hacia tu ser más profundo. Llámale el ser, el no ser, como yo le llamo en mi novela El Fakir, el vacío primordial, da igual. Pero muchas son las laderas y una es la cima. Lo que sucede es que cada persona, de acuerdo a su predisposición, a su capacidad de esfuerzo, a su fe, a su motivación, puede ascender por una o por otra ladera y puede también cambiar de una a otra ladera, porque la sabiduría perenne no es dogmática, la sabiduría perenne es fluida y nace del propio corazón. Nos dan una serie de mapas exteriores, brújulas, referencias, pero al final uno tiene que despertar su propia sabiduría innata. ¿Por qué digo innata? Porque al decir de todos los sabios, todos nacemos con un toque de sabiduría o una semilla de iluminación. Si uno la cultiva, se va desplegando y nos ilumina. Si uno no la cultiva, es como si tienes una planta muy hermosa en casa, pero nunca la riegas y al final muere. Ramana Maharshi realizó ese estado especial de conciencia supuestamente a través de la indagación del yo, lo cual conduce directamente a la liberación del alma individual según Maharshi. Explícanos un poco este método. Vichara. Vichara quiere decir autoaveriguación, autoindagación. Es un método muy poderoso. No es fácil porque requiere mucho ardor, mucho esfuerzo, mucha tenacidad. Es tratar de en todo momento querer obtener la respuesta a quién soy yo. No es estar como un papagayo diciendo quién soy yo, no, es el tener presente quién soy yo. Por ejemplo, pienso, ¿a quién se le ocurren los pensamientos? A mí. ¿Y quién soy yo? Yo río, yo lloro, yo amo, yo odio, pero ¿quién soy yo? Es tratar ardientemente de querer encontrar una respuesta vivencial, existencial, profunda y transformativa al gran interrogante de interrogantes que es ¿quién soy yo? Y la ventaja del vichara es que lo puedes hacer en todo momento, lugar y circunstancia, en un santuario, en un mercado, en una discoteca, en soledad, en compañía, viajando sin hacerlo. Es ese ánimo firme de querer saber, descubrir, descifrar quién soy yo, pero no a través del intelecto ordinario, a través de la volición, a través de la intención y a través de algo muy importante que ya utilizaban todos los grandes místicos de Occidente, que es la sensación pura y desnuda de ser yo, no el pequeño y mezquino yo que es el ego, sino el yo como una energía que nos impregna a todos los seres sintientes. Y para ir finalizando, ¿con qué liberado viviente
te identificas más o cuál es tu gran inspiración? Bueno, para mí ha habido dos grandes yogis, que más decir, Maha yogis. Maha es un término que quiere decir grande. Dos grandes yogis que han sido Mahavira, el fundador del jainismo, y Buda, el fundador, entre comillas, de la enseñanza budista. Han sido dos llamas de intensa luminosidad para todos aquellos que estamos en la oscuridad buscando. Por tanto, Mahavir y Buda. Pero luego ha habido grandes seres, indudablemente, en la búsqueda espiritual, en todas las épocas, en todas las tradiciones, y que debemos acercarnos más y más a ellos para impregnarnos de su sabiduría. Todas las noches, o es rara la noche en que yo no leo párrafos y enseñanzas tanto de los místicos de Oriente como de los místicos de Occidente.